Bueno, muy buenas tardes, señores y señoras. Esto no es porque lo hago en inclusivo, es porque así corresponde en la presentación. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, estas historias que hago junto a mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo está Jorge? Muy bien, honorable señora Karina. Estás haciendo apropiación cultural. Y junto a Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal, che? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo perfecto? Sí, sí, renovado. Después de haber escuchado a la jefa, estoy como, no sé, Mejor, yo con una repleto, esperanza. sí, Hemos, con esperanza de triunfo de la Argentina y qué hemos sé yo. sido iluminados. Sí, sí, Claro, por sí. supuesto. Está, me gusta de la frase anterior, la de yo ya di todo, me parece que eso tiene que quedar. Uy, sí, 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 Creo que sí, habría que sí, hacer una piedra roseta con yo ya di todo traducido en varios, sí, para sí, la sí, sí. posteridad. No, y lo Y bueno es que nos deja, viste, un legado de gente muy preparada, que que no con sus sabemos, secundarios viste completos, cuando tenés viste. mucho en la góndola, todo magnífico, no sabes qué elegir de lo bueno que tenés. claro. Y después me gustó la de el superministro que dijo no nos entra un quilombo más. Esa está Eso buena, también. che. Esa. No, No, es impresionante cómo el lunfardo ha triunfado en Argentina, pero no bueno, nos es entra un como, quilombo más. Está ahí. No se sabe, eh, viste, de las frases estelares hay que ver. eh, Bueno, pero nosotros somos los cipayos, ¿eh? Nosotros somos los vos cipayos. sos Claro, el no, sí, cipayo. Yo ya, a ver, ya hemos explicado esto. Jorge y yo Sí, somos gente sí, de bien y vos sos el cipayo, el malo, todo. sí, 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 Este, todo. sí, sí, sí. el que vive en rublo, de los rublos que le tiran, Eh, tiene la mitad de la eh, de Gazprom. guarda, Se la guarda que compró. le voy a mandar los muchachos ahí, ¿eh? La mafia. Paremos con la cháchara. Yo soy Karina Mariani, Si me que lo vas a mandar a Wagner, que sea Tannhäuser. Dios mío, escúchenme. No sean díscolos. Vamos a hacer algunas cosas, algunas parroquiales que hacemos siempre. Bueno, en realidad esta vez nos cambiamos totalmente, nos fuimos de las épocas que veníamos hablando y de la región. La región, nos fuimos totalmente a la otra punta, más o menos. Pero antes de hablar de la guerra ruso-japonesa, que les queremos avisar que empezamos a ver y nos dimos cuenta de que esto es como hicimos como estamos haciendo con la Revolución Francesa y como estamos haciendo con la historia de la creación de Estados Unidos y como estamos haciendo con la Guerra Civil Española y no me acuerdo cuál más, esto nos va a dar para una saga, muchachos, porque si bien esta es una guerra que es, no sé, tiene menos repercusión, menos películas, no sé, menos cosas, la verdad se trata de algo que tiene tantas derivaciones y que determinó tanto lo que ocurrió a posteriori que la verdad es que da para fragmentarle, para ir haciéndola en capítulos. Antes que nada, quiero decirles que tenemos una web donde pueden encontrar esta y todas las batallas anteriores en todas las plataformas donde están subidas, en YouTube, en Evox y en Spotify, están todas en historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar, ustedes entran ahí y si nos quieren escuchar en Evox, tocan Evox. Si quieren escuchar en YouTube, nos tocan en YouTube y en Spotify también. En esa misma web que se llama historiasbélicas.ar, además hay muchos posteos sobre historia de la guerra, sobre historia militar, y también hay un seguimiento minuto a minuto sobre la guerra actual de Rusia y Ucrania. O sea que es la mejor web del mundo y sobre todo es una web que permite que nos donen, que sean patronos nuestros para que podamos hacer que estas historias se conozcan más en más lugares y que tengan mayor difusión. Así que pueden donarnos lo que les parezca, todo es bien recibido, se los vamos a agradecer y además les vamos a mandar libros y otros regalos a modo de agradecimiento. También tenemos una cuenta de correo por si se quieren comunicar con nosotros, que es historiasbélicasok@gmail.com. historiasbélicasok@gmail.com. Ahí también recibimos tanto donaciones como comentarios, sugerencias de películas, de cuando hacemos los especiales de historias bélicas de película, y
Algunas, si quieren, si tienen ganas de hacernos preguntas puntuales para que les contestemos en las próximas historias bélicas, también lo mandan por ahí. Creo que no me falta nada, muchachos. Y la semana que viene no vamos a tener historias bélicas, pasamos a la otra, porque la semana que viene nos vamos a tomar un descansillo. Bueno, creo que ya dije todo. No, me falta que les dejo un segundito para que se suscriban, activen la campanita. A ustedes les va a parecer que esto no, pero sí. De alguna manera, activar la campanita, suscribirse, dejar like, comentar, compartir, hace que el algoritmo piense que somos unos genios totales y se lo ofrezca a más gente. Así que 1, 2, 3, ya. Espero que se hayan suscrito y todo lo demás. Y ahora sí, señor Lafeliel. La guerra luso-japonesa, la guerra ruso, El la guerra INADI ruso, nos va a caer, pero pero el INADI, pelotoso. un centro de un prestigio internacional infernal. Ujú. A ver, la guerra ruso-japonesa es un momento bisagra para muchas cosas, porque para Europa cayó como un baldazo de agua fría que estos pibes con la carita rayada, con los ojitos rayados, ¿no es cierto?, de un país que se consideraba medio primitivo, que recién estaba Bueno, era, actualizando. perdón, hasta hacía 15 minutos, eran feudales. Exacto, bueno, pero los muchachos aprendían rápido. Sí, aprender rápido. Y le dio una paliza a un imperio que estaba complicado, ¿no es cierto? Y que después lo va a llevar a otras cosas todavía más complejas, inclusive. Y acá me parece que también la guerra ruso-japonesa es una enseñanza importante para muchos, en el sentido de que se puede aprender y mejorar, me refiero a Japón, ¿no es cierto?, sin perder la raíz de lo que son. ¿Me comprende? Es decir, que el mundo no es una amenaza para uno, sino una fuente de enseñanza y sin perder, digamos, la esencia de lo que se es. Y finalmente, también lo que tiene de importancia esta guerra ruso-japonesa es que es también, como hablamos en otros episodios, como fue la guerra de secesión de Estados Unidos, nuestra guerra de la Triple Alianza, la anterior guerra de Crimea en el 52-54, es un largo camino a la Primera Guerra Mundial, que es en sí el lugar donde, y termino con eso, donde el siglo XIX se encuentra con el siglo XX. Es en la Primera Guerra Mundial. Tal cual. ¿Qué tal ese final para alguien que vive en una Quedaste provincia? muy bien por venir, digamos, de donde venís. Sí. Perdón, me faltó decir he dicho. Claro. Claro. En fin, Jorge, sacanos de acá. Eh, sí, esta guerra, que como dice Guillermo, tiene mucho del siglo XIX y mucho de preparación para la terrible Gran Guerra. Es una guerra que tiene sus particularidades, además del choque Oriente-Occidente. Y es, si vamos a la primera placa, es una de las guerras más cartoonizadas, si corresponde la palabra, de la historia. Hay mucha publicidad tipo historieta. Estos dos, para los que están viendo, estas dos placas donde el ruso pone en sus rodillas al japonés y le pega con un látigo, o el ruso que mira con una sonrisa burlona a los japoneses pidiéndole ayuda a China, a Estados Unidos e Inglaterra, son buenos porque tanto estos como los que después harán los japoneses y los que ridiculizan la derrota rusa, son buenos porque explican el estado de ánimo que se transmitía a la gente. Esto es lo que la gente recibe de la guerra desde el inicio y durante la guerra y hacia el final. Te interrumpo para decirte que todo lo que tiene que ver con la comunicación de la guerra, viste que ahora con el tema de la guerra ruso-ucraniana, y sobre todo cuando empezó, ¿no? Bueno, ahora es otra cosa, pero cuando empezó, que había una cosa con Zelensky, viste unas fotos sobre croma, y qué sé yo, decía, bueno, así se comunica una guerra, como si hubieran descubierto, no sé, o sea, lo dijimos la vez pasada respecto de la Segunda Guerra, ¿no? Y de hacer un especial de lo que fue el cine, la publicidad y la comunicación,
Y la verdad es que se han hecho piezas, pero antológicas, pero impresionantes. Esto para el que... Como el triunfo de la voluntad de los nazis, de la película, ¿viste? Con las Claro. Olimpiadas. Pero es que, por eso digo, estamos hablando del arte aplicado a la comunicación de la guerra, que ha sido, pero de una calidad extrema. Para los que no están viendo esto porque nos escuchan en Spotify o en Evox, si van a la entrada de esta guerra en nuestra web, van a ver estas imágenes, o sea que no se las pierden, van y ahí las tienen. Y la verdad que son divinas, tienen incluso una paleta divertidísima de colores, Sí. no sé, un cuadrito. Muy bueno. También lo deben haber usado, no estoy muy seguro de Japón, pero no creo que todos los rusos leyeran. Así que Bueno, también claro. era una manera de difundir con más fuerza que a veces una foto o una imagen explicada. Totalmente. Pero es No, la interesante porque Rusia es una zarista, guerra. no sé cuántos rusos leían. Creo que ni el, bueno, el zar sí. Poco, Pero poquitos. sí, es interesante porque la paleta de postales de esta guerra es una de las más grandes que he visto. La verdad que es fantástica. Mirá lo que es en la que tenés que está pegándole La con un derecha. látigo, qué sé yo. El gorro del americano, de Tío Sam, Sí, Dios santo. es violeta. Sí, Rarísimo. claro, tiene un trabajo de tonalidades Exquisito, exquisito. Pero fabuloso. viste cómo está caracterizado el chino, ¿no es cierto? Obviamente muy, muy vestido como un tipo de cierto poder económico en China, y el británico como un soldado atrás, Un ¿no? Con soldado. su Sí, casco de médula de Sauco, ¿no? Todo eso. sí, de los chinos ahora vamos a hablar. Pero, ¿por qué Digo, empieza digo, todo? no, ahí faltan dos cosas, ¿no es cierto? Una, que no está caracterizado como un tendero, y segundo, no veo ningún hijo de Francia por ahí caracterizado, pero por ahí me estoy equivocando. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, a No ver. está caracterizado como un tendero, pero tampoco está, lo han dejado prácticamente a la Sí, mitad. sí, sí, a- estaba, a- sí, 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 aquí, sí. aquí voy a hacer un mea culpa. Los franceses apoyaban a los rusos. Sí. La verdad, hay cosas que hay que admitirlas. Bueno, ¿cómo empezó todo este despelote? Porque ahí está la clave, es decir, no la clave, pero es una pregunta correcta. Es decir, ¿por qué? Y en la placa siguiente vamos a encontrar datos. Hay un dato anterior que acá no se ve, y es que Rusia empieza a ocuparse de Siberia en serio después de 1830. Sí. A partir de ahí empiezan las grandes expediciones, nutridas sobre todo por cosacos. Avísenle a Zelensky. Pero perdón, Jorge, rescato ahí el término que usás, expediciones, porque no se tenía idea de esas zonas, ¿eh? No, nada, nada. Era ir a Y, ver, che, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? claro, y en 50 años prácticamente empiezan a desarrollar, empiezan a hacer cosas. Claro. Una de esas cosas es lo que se conoce, y existe todavía hoy, el ferrocarril transiberiano. Sí. Era la Es decir, idea el de unir. desarrollo, bueno, perdón, Mm, es que estamos hablando de ese magnífico siglo de los descubrimientos. El desarrollo del tren fue. Era fabuloso. Pero ese transiberiano fue lo que Mm, llevó a Mackinder a pensar, ¿no es cierto?, en toda su teoría de la Eurasia y del avance que eso significaba para Rusia y posicionarla fuertemente en lo que venía, ¿no? claro. Eh, y junto con ese avance tecnológico, Rusia, ya conociendo el terreno, empieza a dar pasos. Un paso que tiene que ver con esta guerra, que es un antecedente importante, es 1875. Rusia ocupa las islas Sajalín, que eran Sí, japonesas. sí. Japón protesta y demás, pero no, de momento, al menos para esa época, no tiene cómo responder. No Exacto. tiene cómo responder porque está en la crisis del emperador anterior a Meiji. Eh. Así que no hay ¿Y, mucho para hacer. y qué tenía Japón en ese momento, Jorge? Sí, no. ¿Qué podía hacer? No, la Todavía eran. economía, la forma de producción, todo era atrasadísimo. Mandar juncos Sí, con vela.
Sí, ¿eh? y samurái a sable, no había mucho Exactamente. realmente. Pero claro, 1880, 1885, viene un nuevo emperador, una nueva casa imperial encabezada por el emperador Meiji, y este nuevo emperador reordena el país políticamente. Se acaba el poder de los samuráis, de los shogunes, se acaban Eran esos señores poderes. feudales, ¿no? Claro, eran Sí. señores feudales, se acaba. Es como para nosotros el fin de la Edad Media. Claro. Para Occidente, el fin de la Edad Media, el Meiji es eso mucho más acelerado. Se concentra el poder de la violencia, es decir, las Fuerzas Armadas dependen ahora del emperador con una estructura administrativa y burocrática, y se empieza a modernizar el país. La modernización del país implicará los ferrocarriles, implicará el desarrollo de una economía más fuerte y más estable, el comercio exterior y, por supuesto, la creación de una armada y de un ejército. La armada se forma bajo las bases de la Armada Británica, ¿Perdón? ¿De quién? de una armada de una islita Ah, europea. Así. no, digo, no, pero está bien, pero me refiero a que los tipos Sí. fueron a buscar lo mejor que Lo mejor había. que, lo mejor que había, lo mejor que había. Claro, Y no es para que decimos, a claro, ver, che, hagamos una industria naval nuestra, ¿viste? Y sí, formamos juncos blindados, ¿viste? No, no, no. claro. A ver qué onda pasa en el mundo en serio, viejo. Sí, no. Y paralelamente a eso, para crear el ejército, eligen el modelo del ejército alemán. Claro, ¿Mm? Cuando decimos estos modelos se refiere no solo a la tecnología, sino a la doctrina de empleo, la forma de combatir y demás. las Así que armas, las armas, es decir, elige un ejército que acaba de unificar a Alemania y convertirla en un imperio. exacto. Así que la elección era muy buena. ¿Y qué va a suceder? Por supuesto, el problema que Japón tenía y tiene todavía hoy es que no tiene recursos propios, no hay Exactamente. recursos naturales propios, así que hay que buscarlos por fuera. La víctima principal siempre es Corea, la que está más a mano, la que menos defensa tiene. Corea es como un estado semi-independiente protegido por China, pero China no se puede proteger a sí misma, así que hay varios escarceos con esto hasta que China se quiere poner firme en la defensa de Corea y estalla la guerra sino-japonesa, Mm, que va de 1894 al 95. Una guerra principalmente naval, donde los chinos demuestran que sí. no pueden, incluso los barcos comprados en Europa no lo saben manejar, no entienden la doctrina naval de combate de la época. Digamos que estamos en la etapa final de la decadencia china, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Un día, escuchame una cosa, decile que tenemos que hacer la guerra sino-japonesa. Decile a Abdul que talle ahí. Sí, ahí está. Acá está, ahí estaba. Sí, O sea, ahí escribí. ahí se puede hacer un paquete de guerras, porque tenemos las guerras del opio también. Sí, Es esa decir, todos va a los quedar movimientos. re bien parado los amigos Pero ¿por qué? Si se estaban cocteleros. satisfaciendo una necesidad. Una Claro. Sí, necesidad, los tipos bueno. querían consumir, querían fumar no sé Sí. qué cosa y no le dejaban. Dejate jorobar. Va a quedar re Aparte, más bien que. parado. Cuando uno tiene que No, explicar a Mao, tiene que explicar cómo. o sea, digamos que en la guerra del opio, más que bien parado, quedaron bien acostados. Claro. Pero si los tipos Sí, iban a los lupanares ahí a fumar y le sí. impedían el imperio que tenían ahí. Bueno, viejo, ¿qué vas a Estaban como San Francisco ahora. Claro, más o menos, más o menos. Lo cierto es que los japoneses ganan esta guerra, ocupan Corea y avanzan hacia. Sí, yo diría esclavizan Corea, ¿no? Porque Sí, sí. directamente. Avanzan hasta por Arthur, incluso, hay Sí, ocupaciones territoriales. En esta guerra comienza la ocupación de Formosa, sí, no la de Infran, sino lo que llamamos sí, Taiwán, ¿no? sí. Buah. Este, Che, pero ¿y de eh, Corea qué podían sacar? Aparte de mano de obra esclava, ¿de mm, Corea qué onda? ¿Qué podían sacar los tipos de Japón? Digamos, era un trampolín para entrar a China, pero no. Y sí, expandirse. pero Corea tiene más espacios de producción, Está bien. tanto para alimentos como para otros recursos. Porque muchos Y colonos japoneses se instalaron en se Corea. van a instalar, claro, claro. Es decir, hay más espacio para generar y encontrar recursos. Ok. Pero ¿qué pasa?
a pesar de haber ganado Rusia, Inglaterra, Francia y hasta Estados Unidos, Italia en menor medida, Austria ni se ocupa porque apenas puede respirar, le niegan la victoria. Obligan a Japón a devolver los territorios, termina armándose como una especie de, no de protectorado, pero una relación muy sui generis entre Japón y Corea, donde podía haber alguna intervención administrativa y demás. Pero claro, este resultado genera en Japón un escándalo. Y sí, fuiste a la guerra, ganaste y no te queda nada. y te Así joden que de esto. cae el gobierno, el primer ministro, y hay que elegir otro, bueno, que tenga otra mirada de la situación y demás. Pero perdón, recordemos también que todos estos países europeos estaban buscando, en toda esta época, estaban con su lugar bajo el sol en colonias por todos lados. Entonces, desde el punto de vista de los japoneses, era decir, che, muchachos, nosotros queremos nuestro lugar bajo el sol y estos caraduras nos lo niegan. Claro, así que, porque mientras todo esto sucede, Alemania negocia con Lund para tener su propia colonia comercial. Lo mismo es Inglaterra y en la boca del Golfo. Y Rusia extiende el ferrocarril y consigue un préstamo, yo no recuerdo si fue a perpetuidad o a siglos de distancia, de precisamente la península donde está por Arthur, perdón, por Arthur, que es un puerto muy importante, pues es un puerto doble, la verdad es una cosa magnífica geográficamente. Así que no solo los japoneses se quedan sin la victoria, sino todo lo demás, que si sacan la victoria se quedan con algo. Claro. 1900. Espérate que se cortó ahí, decirlo de vuelta, respecto de que no solo no se quedan, sino que los que le quitan la victoria se quedan con algo. Claro, le quitan la victoria y todos los que han participado en ese equipo con algo, digamos que la idea sería, quieren seguir avanzando sin la participación de un nuevo jugador que es Japón. Claro. Esa sería la idea. Un poquito de racismo, un poquito de racismo. Sí, pero digo una pregunta, ¿no? Porque todos estos gobiernos tenían embajador ante la corte de su gracioso emperador, ¿no es cierto? Alguna onda de información tendrían que tener de que este Japón ya no era el que habían conocido antes, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No sé, me parece. No, seguro, pero, a ver, si nosotros unimos esto que están haciendo ahora con la forma en que fue tratado Japón en Versalles. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, tal cual. Sí, donde fueron absolutamente despreciados. Sí. Explica por qué, a pesar de tener información, crean que Japón no valía la pena. Bueno, otros despreciados fueron los italianos, en Versalles. También. No ligaron nada. Pero si italianos se pudieron ir, Japón se quedó hasta el final. Está bien. China también se fue. Entonces, en el 1900, la emperatriz viuda de China decide darle lugar a un grupo de rebeldes, digamos, defensores de China contra los imperialistas, que se llamaron, desde el lado occidental, los Boxers. Sí. Una especie de cámpora de reta. Sí, pero estos iban, ojo. Claro, esto ponía en el cuerpo. Paso de página, pero la cámpora era la berreta. ¿Cómo? Es decir, la cámpora era la berreta. Claro. Pero la relación política era. Los Boxers lo que hacen es cercar a lo que se llamaba el barrio de las embajadas, para tratar de forzar la ida de los imperialistas de las posesiones comerciales que tenían en la costa. Bueno, coinciden en la ingenuidad con los nuestros, ¿no? Claro, no, sí.
Eso, sí. Bueno, eso va a mover a que todos estos que ahora están peleándose y que ahora están encerrados en Pekín, se unan para hacer una defensa común. Y Y sí. de hecho, se va a hacer una expedición internacional que la va a dirigir un almirante inglés que se llama Seymour para liberar Pekín, precisamente. Tenemos Así que que hacer lo esa mismo, película, 54 días en Pekín, que está muy buena. fantástica, Decile a Abdul, fantástica. Sí, 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 acá está. Le está picando la piedra escribiendo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá estamos todos juntos, no hay ningún problema, somos todos amigos, viene todo bárbaro, maravilloso. Ahora, cerrado este episodio, volvemos todos cada uno a nuestro propio problema. Mm. Y el problema es que Rusia empieza a ejercer el poder que ha obtenido con estas ubicaciones en China, pretende extenderlas y además está terminando este famoso ferrocarril transiberiano. Pero aparte, de hecho, es el que más cerca está de China, ¿no? Que comparado con todo el resto de los pibes, salvo Japón, Sí, ¿no? sí, es el que está más cerca. Lo que pasa es que ¿qué significaba el ferrocarril, el transiberiano? El transiberiano significaba que se podía ir de Moscú a Kamchatka o a la costa del mar de Japón en 3 semanas. Sí. Y eso implica la es como posibilidad de si te mover tomás el tren tropas, acá para ir a recursos. Mendoza, Sí. Claro, exactamente. Al mismo tiempo. Al pero mismo hoy. tiempo. Sí. Así que este avance, esta apropiación de Port Arthur 5 años antes, termina haciendo que todos los esfuerzos diplomáticos japoneses se agoten, que nadie desee más seguir discutiendo y deciden optar por ir a la guerra. Esa es la decisión, una decisión de Japón. A la que Rusia, digamos, no le da importancia. Volvamos a lo mismo. Japón era inexistente para todos. Si ves, digamos, el tamaño de Rusia, más lo que ya le había afanado a China, y ves Japón, yo me hubiera muerto de risa, la verdad. Bien, piensen una cosa, y esto duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. A China en Europa la llamaban con un sobrenombre, que era el país de las sonrisas, por la cara que tienen los orientales. Los ojos rasgados, para nosotros, implica un gesto de sonrisa. Claro. Así que, fíjense, a China la categorizaron así, a Japón no sé, pero estamos muy cerca y probablemente para los europeos, chinos, japoneses y lo que fuera serían iguales. ¿eh? Así que hay un desprecio, un tono de cariño por un cachorrito, pero no hay un respeto diplomático, político Ah, pero importante. aparte lo creía en un país medieval, ¿no es cierto? Directamente. Claro, claro. Eh, ¿Paso? sí, pasemos, porque vamos a ver quiénes son los personajes que van acá a liderar el tema. Por supuesto, el emperador Meiji, un emperador muy joven, pero muy inteligente, que supo rodearse de gente capaz y resolver los temas. Como siempre, y la corte del emperador siguió siendo esa corte extraña donde el emperador no habla en público. De Claro. hecho, en esta guerra va a haber una participación del emperador directa para proteger a un general durante la guerra porque lo querían remover y él consideraba que se tenía que quedar. Sí, Así notemos que en que, la foto que estás mostrando están todos sí, con uniformes occidentales, ¿eh? sí, Todos. sí, sí, porque no, digamos, no tenían un uniforme local anterior. No, O se nada. vestían de samurái o copiaban algo occidental. Y no había Exactamente. mucho para elegir. Los más Y aparte están importantes, todos repletos de medallas y de Sí, cosas. sí, sí, están que se Muy, muy caen, la verdad que no sé cómo, bien. no estos sé son cómo de para adelante. después, obviamente. Estos son de después. Eh, Gentaro Kodama es el ministro de guerra. mm. Es el hacedor del ejército japonés. Son los creadores del ejército.
Y ¿Dónde después lo que estudiaban? ¿Por tenemos son, qué? en ¿Dónde Europa. Ah, claro. Claro, Claro, se claro, quedaban en Europa. No estudiar allá y claro. volver y después nos enseñan acá todo. Sí, estudiaron todos en Europa, algunos en Estados Unidos también, ¿eh? Pero ojo, estos pibes no iban a estudiar, no es que iban a ver qué onda, che, se llame el No, pasaporte, loco. No, no, viejo, estos pibes iban a tomar lo mejor que había para aplicarlo sobre un ejército que no existía, sí. una armada que no existía. Eso es lo tremendo. Es casi como lo que le pasó a Israel, es decir, de la nada De la nada. generaron una fuerza militar. Eso es lo tremendo de esta guerra. Después vamos a tener abajo a Iwao Oyama, Mm. es el gran mariscal del ejército, es el comandante de operaciones de todas las fuerzas japonesas en tierra en esta guerra. Al general Oku, que va a ser el comandante del segundo ejército. El general Kuroki, el comandante del primer ejército, Mm. y es el que va a desarrollar la primera parte de la guerra. Y después el mariscal Nogi, que tiene una historia trágica, en su momento la contaremos, y que va a ser el que va a tomar Port Arthur. Eh. Son generales de muy buena calidad, como decíamos recién, fueron a estudiar en serio, Pero aparte, cuando aprendieron vos en decís, serio. fue comandante del primer ejército, de tal ejército, todos esos conceptos no existían en Japón. No, no, Nada de eso. era todo nuevo. Así que, y esto lo va a ayudar a algo que ahora vamos a contar, pero es toda una novedad para todos y se lo han tomado muy en serio. Tanto esto en tierra como después Togo y la flota, lo Ah. mismo, la misma seriedad profesional. Del otro lado, Paso. bueno, del otro lado tenemos a Nikki, al San Nicolás, este, Perdón. muy pintón, pero nada más. Pero nada Pero era más, el precioso, pibe este No, estaba, un precioso. muchacho. era un cero a la izquierda, pobrecito, qué sé yo. Darle poder absoluto al tipo fue terrible para este pibe. Sí, la verdad que Y fue no un estaba a la desastre. altura de sus antecesores más cercanos, que eran mucho más capaces que él. No, por supuesto, por supuesto. Después lo tenemos al almirante Alexeyev. Mm. Aquí el único que está en colores en la placa. Eh, Alexeyev es el teniente de gobernador del zar en Oriente. Es el que tiene el gran poder de todo la región oriental de Rusia. ¿Mm? Y consecuentemente es también el comandante político, digamos, de las fuerzas militares. ¿Qué pasa? Cuando estalla la guerra, Kuropatkin, que es el que está al lado, que era ministro de guerra, Nicolás le tenía mucha confianza, entonces lo envía como comandante terrestre al mismo lugar. Resultado, Kuropatkin da una orden, Alexeyev da otra, no se ponen de acuerdo, no se hablan, Un así que ya clásico. empezamos Ya mal sé. de entrada. Es decir, muy clásico de la época, porque sí. estas peleas entre generales para esta época la hemos visto en muchos lugares. Después lo tenemos a Kodarchenko. Kodarchenko es uno de los pocos, digamos, que hace las cosas en serio. Kodarchenko es el ingeniero militar responsable de las fortificaciones de Port Arthur. Mm. Y es el tercero en el mando en Port Arthur. Es el que más se ocupa de todo. El primero en el mando es, debajo de Kodarchenko, Stessel o Stoessel, aparece de las dos maneras. Un buen comandante, pero que terminó siendo un indeciso en la defensa de Port Arthur. Lo que va a hacer que sus segundos, Gripenberg y Smirnov, que no es el que hizo el vodka, ¿no? Van a tener peleas y después van a ir todos a un juicio por traición después de la guerra, se van a acusar mutuamente, va a ser bastante horrible todo lo que va a ir Jorge, el sucediendo. despelote vos se lo atribuís a la decadencia propia del imperio, este desorden militar. Sí, ahí vamos. El tema es, hay una decadencia del imperio,
sí, es cierta. Hay una decadencia social dentro del imperio. Ojo con eso. Pero Es decir, perdón, no es, pero una decadencia social porque el régimen no se había ayornado, seguía siendo una no, monarquía absoluta, ¿no? sí, Cuando todo el mundo le decía aflojá, viejo, y tenía un sistema que preserve la claro, monarquía, pero que tenga más apertura. Claro, Se lo dijeron cuando lo en hacen es Chile, tarde, pero pero no, claro, no, pero hay algo que hay que ver. No solo, es decir, porque si fuera simplemente porque yo me quedo con una estructura rígida como la que traía, y bueno, podría utilizar esa rigidez y apretar a todo el mundo y evitar levantamientos y cosas y volverla más rígida de lo que era. Bueno, el problema es que no lo entendieron. Como vos dijiste, Guillermo, Nicolás no estaba a la altura de los zares anteriores. no, No entendía lo que pasaba. Y hay una anécdota que cuenta la falta de ocupación del gobierno ruso sobre la gente. Cuando Nicolás se casa con Alejandra, un tema de tradición también, hay un alemana almuerzo, esta, ¿no? sí, sí, la alemana, hay un almuerzo gratuito en Moscú. No me acuerdo en Moscú o en San Petersburgo, ahora se me hizo una laguna, me parece en San Petersburgo, perdón. Bueno, habían preparado todo como para que llegaran 20 o 30.000 personas. Sí. Pero claro, el no había catering, ferrocarriles. el Claro, catering. claro, pues había ferrocarriles. Había los choripanes, todo ese tipo de cosas. Claro. Todo. Bueno, en vez de 20.000, llegaron 200.000. Por Fue un una cero, masacre. por un Sí, cero. con un Un cero tanto cerito. lío. Fue una masacre. Se mataban por ir a buscar la comida. La policía los quería controlar y terminaba disparando. Sí, fue Fue un desastre. desastroso, desastroso. Y el zar y Alejandra apenas si miraron el despelote. Fueron después como para consolar algún deudo, pero nada más. Pero eso es una muestra de la falta de previsión, de la falta de ocupación de la gente, de la falta de atención. No, claro, Así y eso, como no pudieron festejar la boda, todo hicieron igual. Sí. como te decía, pero la doctrina militar o la rigurosidad, digamos, en lo que tiene que ver Mm, con la cuestión militar, sí. digamos que les dio, que los convirtió en un imperio. Eso también se había, porque yo entiendo que Nicolás fue un mamerto y demás, y Mm, bueno, y ha pasado con otros reyes absolutos en otros momentos de la historia que te toca, viste cómo mm, funcionan estas cosas, te toca un tarado, cuando te tocan otro sí. genio, te toca otro genio. Pero el tema militar, tanto dependía de él y de esa decadencia, tanto se desmadró en esta época Ahí para que... puedo tirar Sí, una pregunta. sí. A mí me parece que después de la victoria sobre Napoleón, ¿no es Mm, cierto? Estos se quedaron en lo mismo y ni exactamente. siquiera las lecciones de la derrota de la guerra de Crimea las aprendieron, ¿eh? No, Sí, seguían nada. atados. Y además tenían un cuerpo de oficiales que se movía por cuestiones de aristocracia, y estar en el ejército era una joda, digamos. No, no, Claro, no no. había seriedad. Era casi una herencia familiar. Mi papá era Ojo, general y voy a ser general eh, yo. ojo, más o menos como en esta época el ejército británico era también, ¿eh? Sí, sí, también en Era una mucho había joda, despelote de ese tipo. era un lugar de joda, era así. Claro, pero si a eso le sumamos que alguno de los muertos en el almuerzo de bodas tenía hijos y parientes en el ejército como soldados, Claro, olvídate la disciplina. claro. Es decir, es un cóctel brutal, muy brutal. eh, Del otro lado, si lo vemos en la página siguiente, los soldados japoneses entrenaban en serio. eh, Y acá pasa algo. Desaparecen los samuráis. sí, Sí, los prohíben, toda la historia. Pero ¿qué pasa? La literatura que hace famosos a los samuráis es más o menos del siglo XVIII. Aunque los samuráis son mucho más antiguos, cuando se empieza a escribir de ellos para contar sus historias y demás, es el siglo XVIII. Así que para un siglo después,
Esto era una historia conocida. Eh, Eran, eran hasta leyendas famosas. ¿Y qué pasa? Esa transmisión de historias viene acompañada de la transmisión de las normas del bullido, éticas, claro. ética, sobre todo sobre la ética patriótica, la moral, el servicio nacional y demás. Así que, a diferencia de lo que tenés en los rusos, vos tenés acá un pueblo cohesionado sobre una idea de conducta nacional, Sí, mientras que en el lado ruso lo tenés dividido, exacto. por Podemos hacer, clase, por sí, tal cual. gobierno, por lo que sea, sí. Tal Sí, cual. Podemos hacer un punto sobre la foto que tenemos porque me parece que es ilustrativo de lo que estás diciendo. Porque en la foto se ven a unos soldados japoneses en una línea practicando tiro, ¿no es cierto? Están al mando de un oficial mm, y acá está el detalle, ¿no? Los detalles son varios. Primero, todos tienen un uniforme tipo, ¿cómo se llama? Para el terreno, no una cuestión sí, para paradas, de colorinches. Tienen los soldados e incluso el oficial tienen algo cruzado que se llama una grupa, que es un paño en el cual está envuelto, generalmente está la carpa con la cual el soldado va a poder hacer su lugar donde dormir y una manta, y eso está cruzado en su cuerpo. Después, los soldados están manejando fusiles que tienen armada la bayoneta y que tienen un sistema, un mecanismo, ¿no es cierto?, de carga que le permite poner, no sé si serán Mauser o fusiles franceses, ¿no? Pero puede ser que hayan sido modelos de Mauser, que tienen el sistema, ¿no es cierto?, acerrojado para hacer un tiro realmente rápido. Y el oficial mm, tiene en su mano un sable, ¿no es cierto?, con el sí, cual está conduciendo a los pibes estos en su ejercicio, pero fíjate que tiene sus anteojos de campaña, es decir, su larga vista, para decirlo, usar un término mm, no militar, ¿no? Que le da un toque de modernidad. ¿A qué me refiero? Eso de tener un larga vista significa que el hombre no está, el oficial que conduce, no está atento exclusivamente a lo que hace su tropa en contacto con lo que pueda tener, sino que mira más allá, ¿me entendés? Trata de ver cómo está el enemigo. Indica muchas cosas esta foto, ¿eh? Guarda. sí. El fusil probablemente sea un Nagata, Ujú, que es una copia de los fusiles europeos hecha en Japón, claro, mejorada. Lo sí. más probable es que sea un modelo Nagata. Y fíjate que tienen Eh, adelante los cargadores, los soldados, ¿no? Tienen los Claro, estuches para poner los peines con la munición. claro, es decir, es un ejército nuevo hecho al detalle y Exacto. sin perder de vista nada. Y no tienen Y después, casco como era la norma como a era la norma de principios la del siglo época. XX. Nadie tenía casco, era muy raro eso. En la foto siguiente, este es el ejército ruso en marcha, Eh, para los que lo vean. Si yo, en vez de poner una foto, transformara la foto en un dibujo y le pusiera colores, le podría decir que es un regimiento de la época de Napoleón. sí, tal cual, Era igual, tal igual. cual. Lo que vos decías, Guille, se quedaron ¿Por qué no después de la usaban el derrota de Napoleón. transiberiano ahí? No, no, sí, lo que pasa es que lo tenés que bajar después los tipos para que vayan a un lugar de combate. No llega Así que, hasta claro. Fíjate la caballería atrás, ¿no es cierto? Los oficiales montados y la chumba caminando, es todo una. Sí. El Sí, sí, fresco que pasarían estos muchachos. sí, bueno, porque estamos en un lugar lindo de temperatura, Claro. que se pone bravo. Bueno, Bueno, preguntarle transpiraron, transpiraron. a todos los que fueron a pelear en la guerra de Corea, ¿no? Claro. El lindo ambiente para ir a pelear ahí, ¿no? Sí, así que por eso tenemos un pueblo cohesionado que produce un ejército cohesionado, donde lo bueno y lo malo se comparte, y Sí. del otro lado, en el caso ruso, un pueblo dividido por clases, por dinero, por recursos, por aristocracia, por miles de cosas, y donde en el ejército tenemos exactamente lo mismo. El Sí, oficial que la disfruta y el soldado que se arregle como pueda. sí. Que también Este, esto explica, y como explica también en la Francia de previa a la Revolución, ¿no?
el odio que todo esto generó, Sí, ¿no es por cierto? supuesto. Y por qué Explica, fue tan... perdón, Guille, explica la revolución. Explica Explica, la revolución. claro, explica la revolución, tal cual, Sí. tal No nos cual. olvidemos Que no nos que digan que estamos, somos comunistas ahora, ¿viste? Porque claro, hay gente muy mononeuronal, pero no nos olvidemos que estamos en 1904, iniciando la guerra en 1905, se va a producir la matanza del Palacio de Invierno. Exacto. claro, Así que sí, Rusia está internamente destruida. Ya estaba destruida. sí, Y otra prueba de la cohesión está en la foto siguiente. claro. Miren el entusiasmo japonés despidiendo a los soldados que van a la guerra. Sí, Parece el movimiento de soldados de la Primera Guerra Mundial. sí, Es muy parecido, casi igual, casi sí. igual. Pero aparte, fíjate, los japoneses, que estamos hablando de 1904, en 1854 llegó el almirante Perry, ¿no? El comodoro Perry allá, ¿no es Sí, cierto? con los Estamos barcos hablando negros. ¿eh? Los barcos negros. Claro, que en 50 años un país absolutamente medieval tenía ferrocarriles, tenía un ejército al estilo europeo, una armada al Sí, estilo europeo, y todo eso lo había, e inclusive telégrafos y todas esas cosas. sí. No, Bueno, estamos Guille, hablando, mirá es lo que hicieron en impresionante. 50 años después de 2 bombas atómicas y de quedar Mm. diezmados. Mirá lo que hicieron Bueno, en es que medio no siglo. tenían mucha gente tocando bombo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, sí. Pero tenían menos pogo que nosotros, ese es el problema que tienen. La gran ventaja. Claro. Pero eso sí, Ahora, Perdón, y a estos no les vengas a decir que no, lo que pasa es que no tienen este concepto de patria, de nación, de honor, de claro. tradición y no. pistola, porque, ¿está? Pongan huevo, le falta Ah, huevo en la cancha a estos pibes. Ahora, esta es una guerra donde vamos a tener todo lo que había en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sí. Desde esos Y los, fusiles de peine a sí. las ametralladoras, en la página siguiente, los grandes cañones. paso a paso. También la artillería de tiro rápido Sí, es decir, y todo lo las moderno. técnicas de combate del siglo XIX. Sí, Con vamos a lo cual, tener incluso, sí, perdón, perdón, con lo cual los japoneses que van a vencer en esta guerra van a cobrar también sí, de una manera salvaje, ¿eh? el costo Guarda. en baja va a ser terrible. Por eso es una guerra, Primera Guerra Mundial en miniatura, por Exactamente. decirlo así. ¿Eh? Y fíjense el tamaño de la munición de artillería, monstruosa, y los cañones que cuentan, es un cañón de 200 milímetros disparando, Mm. Y una esa munición monstruosidad. la hacía Japón. O sea, Sí, estamos, estamos hablando de un país que se había industrializado en 50 años sí, una cosa fantástica. y no produciendo este tipo Tierra del Fuego, ¿no? Digamos. No, sí, ni plantando perejiles ahí Sí, claro. sí. Y otra cosa que está en la página siguiente y que me parece que hay que destacar es que Sí. también estaban desarrollados los sistemas sanitarios. Sí. El sistema sanitario japonés era muy bueno. Mm. No solo eso, si se fijan aquí, hay un soldado japonés herido en una camilla y un soldado ruso herido en una camilla. Sí. Así que más allá de las inquinas que siempre se producen en guerras de razas distintas, digamos, igual había un reconocimiento del enemigo, una protección y demás. Mm. Hubo delegaciones de la Cruz Roja permanentes visitando los hospitales japoneses, Mm. y no hubo nunca una observación. Incluso hay una foto por ahí dando vuelta que la pueden encontrar en internet de damas inglesas de la Cruz Roja Británica visitando esto. Así que esto también estaba muy desarrollado. ¿A qué voy con esto? Que no es aprendimos a tirar y usar los cañones y Sí, después no, no. no, nos ocupamos de todo. Sí. Digamos que Esto, también este era un ejército japonés que fue menos salvaje, no tuvo la salvajada que tuvo el ejército japonés durante la Segunda Guerra, ¿no? Sobre todo en China, ¿no? Que fue muy distinto, ¿no?
Sí, Ahí, de hecho hemos visto bastante sobre el ejército japonés en el Pacífico y demás. Sí, no, Y pero el me mexicano. refiero que ellos vieron a China como los nazis vieron a Rusia cuando la sí, invadieron. Tierra de arrasar con todo, hasta con los perros. exactamente. Lo que pasa es que también la diferencia que hay entre estos soldados japoneses y los de la Segunda Guerra Mundial es que a estos, como soldados y como ciudadanos, les transmitieron los valores morales y Tal éticos del cual. Bushido. Sí, tal Y a los cual. de la Segunda Guerra Mundial le contaron las brutalidades del Bushido. Exacto. Es decir, o solamente lo heroico sin importar quién era el enemigo. Y que el resto era basura, nada más. Exactamente. Ahí hay Sí, un sí, sí. cambio. El mismo instrumento usado de manera distinta. Bueno, aplica al ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. También, claro, por Yo supuesto. no, a ver, ese ejército alemán de la Primera Guerra Mundial es inconcebible haciendo las mismas tropelías que hizo el de la Segunda Guerra Mundial. Y no me Claro, vengan con el tema de las matanzas de enfermeras en Bélgica, que fue un verso que se hizo en la Primera Guerra Mundial. sí, ¿Te acordás? sí. ¿Te acordás? Sí, Te digo, que fue un verso de claro. propaganda, nada más. Ese Pero no cambio, era. pero te consulto, Guille, porque acá estamos hablando de muchos años de diferencia, en cambio entre la primera y la segunda es más cortito. ¿Qué lo ven? Digamos, ¿cómo ven eso? ¿Es un cambio de doctrina, de filosofía, de No, la ética? política, es la La maldita política. política, es la política. No, la Es- doctrina no tenía nada que ver. Es la política lo que le baja líneas de decirle, ustedes están por arriba del resto, el resto son basura, sobre todo si están al este, o si sos diferente, sos judío, por sí, ejemplo, o sos dos basuras, sos subhumano. Y a los chinos, y sobre los chinos, a ese ejército japonés, si no, no te sí, explicás tiene razón. la matanza de Nankín. Sí, Claro. Lo que sucedió en Nankín en el 32 o 33, ya no me acuerdo, no, el 36 me parece. Lo que sucedió en Nankín, cuando vos empezás a leer sobre eso, es como un descenso a los infiernos, ¿eh? sí, es terrible. Es tremendo. Pero no, ni siquiera porque, digamos, es una ordalía que la soldadesca entró y los oficiales no lo pudieron controlar. No, esto estaba conducido por los propios oficiales. Sí. Y no tenía límite. Desastre. No había límites. Una barbaridad. Sí, en realidad, como dice Guillermo, es la política. Claro, Porque la Primera Guerra Mundial cambia el sistema político del mundo Claro. y las relaciones entre los países y demás. Y ahí entra un juego político muy pobre, muy salvaje en sí mismo, de ambiciones personales y caprichos y demás. Y donde en el medio aparece un fenómeno político como es la Revolución Comunista, que claro. para 1919 nadie sabía ni lo que era, pero por la Exacto. duda vamos a hacer algo. Y sí, pero que era razonable que te asustaras. Sí, sí, por supuesto, pero no terminaban de entender qué era. No, no, no lo podían Asustaron entender. todo, pero no lo podían, es No. decir, ese caldo que no En, solo en el genera el 19, perdón, pero en comunismo. el 19 ni los bolches sabían qué era. Para el No, 22. no, no, no. El único que lo supo fue poco antes de morir Lenin, cuando se dio cuenta que había fracasado todo lo que él creía que funcionaba. Sí. Ah, ese fue un cabrón. A mí el único tipo que se avivó de que esto era un tema de poder y nada más fue el pibe, el tío Joseph, ¿viste? Fue No, el sí, único, el no, no, único que sacó tajada de todo por esto. ¿Te eso, parece eso? Nos estamos yendo del sí, tema, pero ¿te parece? Porque para mí Lenin, o sea, sobre todo el cambio, ¿no? Hacia esta época que está diciendo Jorge, 19, 20, es notable, digamos, cuando ve lo que realmente tiene, ¿no? Antes de ser Pero él Unión promovió el Soviética. monstruo, y no me estoy refiriendo solo al tema ideológico. Él promovió la salvajada que fue La guerra civil. la guerra civil, todo eso, lo mismo que claro, pero Trotsky, todos estos pibes, qué sé yo, no sé. está, lo que pasa es que Lenin lo hizo creyendo en el comunismo. Pensó que era un paso necesario. Mm, Y cuando le da el primer ACV ahí a principios del 20, y ya se empieza a retirar y ya no actúa, sino que lo único que puede hacer es pensar, después va a tener 2 ACV más,
Yo creo que ahí se dio cuenta del fracaso de la ideología comunista, porque se dio cuenta que toda la violencia que había puesto para hacer triunfar esa ideología no sirvió para nada. Sí. Yo creo que murió fracasado, es decir, él fracasa ideológicamente, brutal, Sí. criminal, de acuerdo, pero fracasa ideológicamente. Y lo que ve, como vos decís, Stalin, es que ese fracaso tiene la ventaja de que ya somos violentos. Aprovechémoslo y Claro. tomemos. Y hagámonos el poder, tal cual. La maquinaria, Exactamente. claro, la maquinaria del poder ya estaba, que él la Ya haya estaba ahí. perfeccionado y la haya vuelto más cruenta, más loca, más extensa, Sí, pero ya estaba. claro. Así que, Volvamos a los ponjas vamos. Sí, y perdón, a los perdón. rusos. Así que Y a tenemos los... dos ejércitos Mm, y dos visiones políticas de las poblaciones y de las relaciones entre naciones distintas, sí. totalmente distintas. Y ojo que este soldado japonés Mm. masivamente era un campesino como el de los Sí, rusos, ¿eh? sí, sí, en eso era muy parecido. De Eh, base era eh, muy parecido. Me Era la refiero forma en que los habían educado. exactamente, Mm. exactamente. Sí, sí, sí. La guerra comienza con maniobras navales. Mm, ¿Paso? eh, Todavía no. Ah, Con maniobras navales, el ataque a Chemulpo, por ejemplo, el ataque a otras posesiones japonesas, rusas. Y lo importante es que en estos combates se va degradando la flota rusa en Oriente, sí, de modo tal que cuando los japoneses se apropien de todo el tráfico en el mar de Japón, virtualmente en el mar Amarillo, la flota rusa va a quedar dividida. Lo que queda en Port Arthur, donde hay todavía 2 o 3 acorazados, y lo que queda al norte, Kamchatka o por ahí, no me acuerdo sí. bien cómo se llama el amarradero, pero no solo están degradadas, sino que están desunidas ya. Pero No fíjate pueden vos hacer que lo nada. que estás contando es que Japón procede como una potencia naval. Es decir, Sí, no es que dice, bueno, me voy a ver cómo pongo las tropas en Corea para, ¿viste? No, no, no. Piensa como una potencia naval, es decir, cómo liquido y cómo gano, mejor dicho, el control del mar, cómo liquido la flota que tiene mi enemigo en la zona, cómo la divido y una vez que tengo el dominio del mar, paso a otra fase. exactamente. Esto Mira, es, claro, muy bien, y sí, eso habla del profesionalismo de estos soldados. claro, Lo que hablábamos, fueron a estudiar en serio y aprendieron en serio. Y ahora sí, pasemos a la página siguiente, ¿por qué? Porque mientras se está ajustando todo esto y se está terminando de ajustar, bueno, movemos las tropas de Japón al territorio, al continente. claro, Obviamente entramos por Corea, claro, pero te aseguraste un tránsito el seguro. cruce, exactamente. Y claro, ¿Corea por qué? Corea porque no tiene fuerzas, Claro. porque está acostumbrada a que los japoneses pasen todos los días por encima, Eh. porque China Recordemos que tiene una tampoco, casa real Corea, ¿no? Operando. sí, China También. tampoco lo puede ayudar y tal vez tampoco China quisiera hacer nada. ¿Mm? Así que penetran y el elenco principal de batalla se reduce prácticamente a estas cuatro. La primera sobre el río Yalu, es decir, el cruce de Corea a China. ¿Mm? Famoso río Yalu en los 50 del siglo pasado, ¿no? Exactamente. Que Después, dividía a Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? y después, una vez que entren por ahí los japoneses, con la inmensa ayuda de la incompetencia rusa, el frente se va a dividir en dos. Mm. Un frente hacia el sur, que va a ocupar principalmente las batallas de Nanshan y la toma de Port Arthur, y un frente hacia el norte, cuya última batalla va a ser Mukden, pero que tiene 2 o 3 batallas pequeñas anteriores, donde también los rusos no terminan de ponerse de acuerdo en lo que hacen. Acá también hay una cosa clave que es el comando ruso. Sí. Se reúnen, discuten y nunca se ponen de acuerdo. Cosa Nunca que se van a ponen hacer de en la acuerdo. Primera Guerra Mundial otra vez, ¿viste? Exactamente. Así que piensen en los comandantes del frente que reciben 3 instrucciones del Ah, alto mando de generales distintos que dicen cosas distintas. eh, Y por el frente no sabe qué hacer. Me quedo, me eh, voy, peleo, resisto, no sabe. No saben qué hacer. eh. Así que resuelven como pueden. En la página siguiente tenemos la primera batalla importante,
que es el famoso cruce de Yalu. Mm. Este cruce lo dirige el general Kuroki con el primer ejército. Y ¿qué es lo que le pasa a los rusos? Los rusos no están muy seguros de si van a cruzar, si no van a cruzar o por dónde van a cruzar. Entonces terminan haciendo una gran extensión sobre el río para tratar de cubrir lo que más o menos podría suceder. Y el detalle es que un cuerpo de caballería cubría lo que podría ser el cruce norte, muy al norte, y esa unidad de caballería, cuando los japoneses la descubren, una división principalmente, en vez de tratar de retener, investigar qué son los japoneses, qué están haciendo además, se repliega. Cuando se repliega, la división japonesa cruza, entonces eso genera la posibilidad, que para los que están viendo el mapa se ve muy claramente, de que mientras que en el sur se hace el cruce principal del primer ejército, el cruce del norte coloca a las fuerzas japonesas en el flanco y prácticamente amenazando la retaguardia de la posición rusa. Claro. Así que acá el comandante ruso, que tiene dos órdenes, la de la del almirante, se me escapa el nombre ahora, que le dice que se repliegue, y la de Kuropatkin, que le dice que se quede. Acá un detalle, ¿no es cierto, Jorge y Karina, ¿no? El cruce del río Yalu ya es un temita complicadito, ¿no? Para los japoneses. Y pensemos, y yo insisto con esto, estos pibes están haciendo una operación de franqueo de un curso de agua, ¿no es cierto? Operando contra un enemigo que está presente, pero además en un lugar, digamos, vienen de un lugar, Japón, donde este tipo de ríos no existen. Eso te iba a No preguntar, tienen. ¿cómo está el río Yalu para cruzarlo y con qué lo cruzaba? Porque venimos viendo, ¿no? Distintos cruces. ¿Cómo es? El ¿Cuán Mira, Yalu peligroso, cuán profundo, cómo lo cruzaban, con qué tipo de, cómo era? no, yo no creo que el Yalu ya sea, mira, no debe ahí te ser voy. fácil de cruzar, ni debe ser tremendamente caudaloso, pero debe ser un río importante. Exactamente, mira, ya te digo, te estoy buscando los datos en particular, ¿no es cierto?, del río en este momento para poder aportarlo. Qué precisión historias bélicas, qué precisión. Sí, Bueno, bueno, pero también vos preguntás algo complicado, pero sí, voy a... No, porque viste que hemos visto, incluso últimamente, que distintos cruces, y decían, bueno, las dificultades y qué sé yo. Y lo que vos estabas diciendo, Guille, que no estaba acostumbrado el ejército japonés a este ya tipo está. de río. Mirá, el río, ahí estoy buscando los datos, mirá, de ancho tiene lugares de entre 400, 600 metros de ancho, Claro, no es joda. es un río, no es joda, es un río más bien de llanura, que no es, digamos, Lento. muy, muy correntoso, ¿no es cierto? Mm. Pero se utiliza, tiene puentes larguísimos que lo cruzan, o sea que es una operación complicada. ¿Y con qué han utilizado? Botes, elementos para poder franquearlos, ¿no es cierto? Que han traído. Estos pibes organizaron un ejército para, en serio. Sí, pero Claro. también hay una cosa acá. Eh, los rusos no volaron los puentes de Yalu. Así que muchos puentes estaban, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que no alcanza para mover un ejército. Hay que poner pontones, botes, montones de cosas. Pero había puentes de material regulares que los rusos no Que volaron. agarraron y lo usaron, claro. Claro, así que eh, pero lo interesante, acá hay algunas cosas, es la visión rusa lenta de los movimientos, de no terminar de tener una posición tan clara, Claro. a la que se suman órdenes complicadas y demás. Pero después, la formación germana de los japoneses, que en cuanto vieron la posibilidad de un movimiento tipo envolvimiento, lo hicieron. Mira, los japoneses utilizaron
pontones, puentes de pontones de ingenieros que generaron, que lanzaron en algunos lugares. Hay algunos lugares del río que cuando está bajo el mismo permite cruzar a la caballería, pero básicamente utilizaron puentes de pontones, es decir, los puentes de pontones son planchadas que se colocan, brutalmente lo estoy diciendo, sobre flotantes, sobre botes, o en este caso eran botes de madera, y la unión de esos te permite cruzar. Y además utilizaron botes de madera para cruzar tropas de infantería del otro lado. O sea que, insisto con esto, un ejército que hace 50 años no existía y que era una fuerza medieval Con de la señores katana. feudales. Exactamente. Tiene hoy un ejército que es moderno y que compite y combate de par a par con un ejército moderno en términos generales como el europeo ruso. Y acá ¿Está? cabe también la pregunta que hacías, Guille, respecto del conocimiento de los servicios diplomáticos, ¿verdad? ¿Por qué no sé, este Estas cosas no se relajo? escapan. Esas cosas ¿Cómo? no se. A ver, es que claro, ese es el tema. ¿Por qué esas cosas a un sistema diplomático eficiente no se les escapa? Es decir, vos chusmeás qué hace en un país en serio, ¿no? Chusmeás qué hace la Fuerza Armada Claro, de porque los países que son lo que estaba describiendo Jorge respecto del relajo y la falta, la contradicción, la cosa pueril del ejército ruso, daría la impresión de que era como que pensaban que era un paseo por el parque, como que tampoco, bueno, qué sé yo. el famoso paseo militar. Es que hay Claro, una tendencia en los militares, corto acá con esto, de despreciar a un ejército que no se conoce o que es medio nuevo en estas cosas, se lo menosprecia. Eso es le pasó a los alemanes en Rusia. Estos pibes que son unos salvajes, son todos ignorantes, campesinos llevados en leva, ¿qué nos pueden hacer? Y los campesinos llevados en leva se bancaron 3 años que les daban palo los alemanes y de golpe generaron un nuevo ejército que los dio una paliza tremenda. exactamente. O sea, nunca hay que menospreciar al tipo que está del lado enfrente tuyo con un arma. Nunca lo menosprecies. Sí, También les es pasó a muy los peligroso. americanos en Vietnam. Estos pibes que Claro, usan pijama negro, comen una bolita de arroz, ¿no es cierto? Y se transportan básicamente sus cargas pesadas en bicicletas. Bueno, y eso Lo también tiene mucho que ver con lo que estamos, digamos, de todo este capítulo que tiene que ver con la preparación y con presentar los dos lados, la cohesión social y la cuestión Claro. de la ética y de la tradición y demás, que es lo mismo que de los casos que estás describiendo, ¿no? Cuando hay esa fuerza, ese sentimiento del que estaban hablando ustedes, que les venía a los japoneses, Y sí, la de su determinación tradición. Exactamente. y además acá hay otra cosa. Una vez que cruzan el Yalu, ya les diré a los que están viendo o lo vean después, el mapa blanco donde están las banderas japonesas que indican los sitios de batalla. La bandera japonesa que está sobre el Yalu, cruza el Yalu y tiene inmediatamente dos rutas que cruzan la península de Liaotún. Un general que defendiera eso, lo primero que hubiese hecho sería impedir que los japoneses tomen esas rutas y corten en dos la península. Claro. Ah, Porque en el sur tenemos por Danzig. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el almirante Alexeyev, que estaba en Port Arthur, inmediatamente hizo las valijas y salió corriendo y se fue a Mukden, donde Kuropatkin estaba por el comando terrestre. Lo dejaron a Stoessel defendiendo Port Arthur. Y claro, el planteo fue repleguemos las tropas hacia Mukden, es decir, liberaron el terreno virtualmente. Los generales japoneses, por supuesto, avanzan especulando, tratando de averiguar dónde se mueven los rusos. Estas órdenes de repliegue rusas salieron en los diarios Ah, y los japoneses se enteraron por la prensa. pero ¿y cómo?
pasó, y si ustedes recuerdan, nosotros lo dijimos, esto también pasó en la guerra franco-prusiana. Es cierto, es Los cierto. movimientos franceses se publicaban en los diarios. Porque hay algo que nosotros nunca lo vivimos, nunca no lo sabemos, es que para estas épocas, todavía en la Primera Guerra Mundial, las noticias militares salían en los diarios como las noticias del fútbol hoy. Se Exactamente. contaba todo. Entonces, no había adelantos militares muy secretos, ni cosas, ni movimientos militares secretos, ni nada secreto, porque todo se filtraba a la prensa y se publicaba. Incluso muchas teorías militares, los creadores de las teorías lo discutían en la prensa. Así que, Bueno, el mismo Winston era a la vez oficial del ejército y cobraba una rupia total, mandando cosas a los diarios. Y claro. nadie lo castigaba por eso. Así que, más allá de las informaciones diplomáticas y demás, bueno, la prensa también tenía un papel acá, lo que explica por qué después va a haber censura de prensa durante las guerras y demás, porque hay cosas que no se pueden notar. La verdad que no hay otra explicación. ¿Qué sucede? Esta separación que hace el ejército ruso, que si uno lo mira, es la misma separación que sufrió la flota rusa, quedaron divididos en dos, les va a permitir a los japoneses reorganizar el terreno y lanzar los ataques hacia Port Arthur. Todavía el general Kuroki va a lanzar otro ataque que va a allanar el camino a Port Arthur, que es el de Nanshan. ¿Qué es Nanshan? La entrada a la península de Port Arthur es una faja angosta de terreno con una altura. Avísame que la domina. cuando paso, ¿eh? Pasemos. Este es un dibujo muy artístico. Pero esa franja angosta está dominada por una altura. Así que Kuroki lo que quiere es entrar de una vez. ¿Qué hacen los rusos? Los rusos dicen, la altura domina el terreno, ocupamos la altura. No hay ningún problema. Bien ahí. Bien ahí. Y a lo sumo extendieron la defensa hacia el lado sur de la altura. Tal vez por la imagen de que de ese lado venían los japoneses. Sí. No lo sé. Digo esto de la imagen porque a veces es una cuestión de visión psicológica del Está terreno. pegado al ferrocarril esa altura, Claro. o sea, la zona era complicada, ¿no? Además tratemos de defender eso. Pero ¿qué pasa? La batalla empieza a progresar y Kuroki se da cuenta de que ese bloqueo no existe en el lado norte de la altura. Así que manda una división completa por ahí. Y una vez que la división sobrepasa la altura, los rusos vuelven a hacer lo mismo que en el Yalu. Se retiran antes de ser rodeados. Lo grave de esto es que ahora los japoneses tienen abierto el camino para sitiar Port Arthur. Claro. A ver, una cosa acá, Jorge. No estuvo mal decidir, tomo la altura, ¿no es cierto?, para bloquear. El problema está que te jugaste a una sola dirección. Si vos hubieras hecho de eso un punto fuerte, digamos como una suerte de nudo que dé seguridad en los 360 grados, vos ahí les creabas un problemón a los japoneses. Porque los tipos, por más que pudieran tratar de eludirte y pasar por los flancos y llegar, vos tenías que te les cortabas toda la retaguardia a los tipos, toda la zona de comunicaciones, toda la logística, todo eso. O sea, que los tipos tenían que enfrascarse en combatirte ahí. Pero al no dar seguridad en los 360 grados, perdiste, pibe. Claro, no. Y además se concentraron en la altura, pero no hicieron una segunda línea eventual que cortara ese istmo y todavía les permitiera dominar el paso. No, nada. Volvemos a lo mismo. Una visión táctica que tenía 100 años de antigüedad. Sí, pero además, viste, la geografía en general no te ayuda. Esto, acá los estaba ayudando a los rusos, porque le da un istmo que tiene un espacio estrecho y te pone en el medio del istmo, ¿no es cierto?, a la entrada, donde necesitan entrar los japoneses en una altura. Te lo dio servido. Sí, una cosa terrible. Hecho esto, los japoneses que ahora tienen expedito el paso a Port Arthur y que ya saben que los rusos están al norte,
se reorganizan. ¿Y cómo se reorganizan? Kuroki iba a conservar el primer ejército, se le van a sumar 2 ejércitos más, el de general Oku y el de general Nosu, el segundo y el cuarto, y esos 3 van a marchar al norte a enfrentar a los rusos. Va a haber 2 o 3 batallas y Mukden la definitiva. Dice que va a crear un nuevo ejército, que es el tercero, al mando del general Nogi, que después va a ser nombrado mariscal, y que es el que se va a encargar de tomar Port Arthur. Una gestión brava. Lindo el nombre de la bahía, ¿no? Chinchú, ¿viste? Un nombre. Sí. Pero, Sí. ¿vamos a ir como, vamos a cerrar acá o vamos a avanzar a...? Sí, no, yo lo único que contaría es cómo es Port Arthur, con las ventajas, y terminamos con esto, porque si no, el público se nos va a dormir. Se nos van a dormir. Yo quiero saber hasta ahora cuánto va de saldo, cuántos fiambres vamos contando. No, las bajas son terribles. Terribles. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que va a suceder en la Primera Guerra Mundial. Por más que los japoneses están un poco más modernizados en la táctica, todavía estamos hablando de masas de soldados peleando en conjunto. Claro. Y frente a esas masas de soldados tenemos ametralladoras, artillería de tiro rápido, fusiles de tiro rápido, Sí. eh, Granadas que explotaban en el aire, granadas, y claro, tiraban metralla, ¿no? claro, ha cambiado mucho todo eso. Entonces, cuando uno tiene una tecnología tan mortal, que además tiene una gran expansión en distancias y en espacios, y uno concentra a las tropas, está generando blancos fáciles donde los soldados mueren como moscas. Acá a los japoneses, lo mismo que a los rusos, les pasaba lo mismo que a todos los ejércitos civilizados de ese tiempo. No procesaron las enseñanzas del pasado. Seguían pensando como en las guerras napoleónicas. Lo que pasa es que decían, bueno, tenemos más muertos, pero es lo mismo. Estás viendo batallas napoleónicas. Sí, exactamente, y con una desventaja para ellos. Como tenían el ferrocarril, los muertos se reponían rápido. Claro. Entonces no terminaban de sopesar la cantidad de muertos y de bajas. De hecho, si pasamos a la placa siguiente y la hacemos breve, esto es Port Arthur. Fíjense el diagrama, el diseño, la forma, es un puerto ideal. Hay radas para todo el tipo de buques y flotas que uno quisiera poner. Y está protegido por dentro y por fuera por alturas. Claro. Y cuando vayan a tomar Port Arthur, lo que vos decías recién también, Guillermo, no aprendieron, no va a ser distinto del asalto a Curupaití, ni del ataque a Fort Wagner, ni de la toma de Sebastopol. Claro. No va a ser distinto a eso, va a ser igual de brutal. Masa de soldados saltando sobre posiciones fortificadas. Y por eso las bajas son infernales. Y caminando sobre los muertos y la sangre de los propios. Exactamente, exactamente. Así que yo diría, dejemos acá las puertas del ataque a Port Arthur. Y mientras los rusos se acomodan en el norte como pueden. Exacto. Seguidos muy de cerca por los japoneses. Bueno, sí, es lo que habíamos previsto, que se nos va a hacer largo, así que vamos a hacer como todas esas sagas que tenemos, que vamos haciendo batallas cada tanto y vamos avanzando en estas historias que no podemos hacer de un saque. Bueno, señores, llegamos al final. Sí, ¿qué me decías? No, nada. Un par de cosas. Vamos a poner al final, como siempre, la placa de nuestros patronos, de nuestros donors, a los que les agradecemos tanto que contribuyan con la creación y la continuidad de historias bélicas. Pueden sumarse a todos nuestros patronos donando en nuestra página, tanto desde Argentina como desde el exterior. Desde el exterior tuvimos un par de problemas, porque como estamos en Argentina, siempre del exterior todo es complicado, así que creemos que lo vamos a solucionar en estos días.
No se olviden de pasar por historiasbélicas.ar es nuestra web, ahí van a tener esta batalla y muchas otras y los especiales y además un seguimiento de las guerras actuales y historia militar. Y les recordamos que la semana que viene no tenemos, así que para la otra todavía no tenemos muy claro con qué seguimos, así que les vamos a ir contando. Pero si tienen preguntas puntuales, nos las dejan en historiasbélicasok@gmail.com. Bueno, muchachos, los dejo acá, se comen no sé, un sushi, una cosa, no sé cómo están las cosas, y nos vemos. Arroz seguro. Arroz seguro. Arroz recontra tenemos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Un abrazo a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.